primeros homínidos. Y allí comenzó la sinuosa y complicada senda evolutiva que los condujo hasta el Homo sapiens. Los antepasados del ser humano dieron origen a cerca de 20 especies que en ocasiones llegaron a enfrentarse para asegurar su supervivencia. Y aunque los homínidos de los que descendemos nosotros no eran los más fuertes y vigorosos, su tenacidad e inteligencia nos permitió alcanzar la supremacía. Convertirnos en la especie dominante y multiplicarnos hasta alcanzar los 7.600 millones. Un milagro que comenzó a gestarse en los albores de la humanidad. La cuna de la humanidad. África es la tierra donde los primeros homínidos, nuestros antepasados, comenzaron a caminar. Y en sus selvas vive una de las especies que surgieron de la misma cuna. El chimpancé es nuestro pariente más cercano, lo que hizo pensar a algunos que formaba parte de nuestra línea dinástica y que del chimpancé encorvado surgió el humano moderno. Pero el proceso no fue tan simple. Muchos homínidos favorecieron la existencia del Homo sapiens. Pero el que allanó el terreno para nuestra aparición fue el Ardipithecus ramidus, la especie confirmada más antigua de homínido bípedo. Un rasgo que, aunque al principio se convirtió en una desventaja, permitió a esta especie imponerse a los cuadrúpedos. El secreto de su éxito siempre ha sido un misterio que un equipo de arqueólogos intenta desentrañar. El profesor Tim White, de la Universidad de California en Berkeley, lleva muchos años al frente de un equipo internacional excavando el yacimiento etíope de Awash Medio. Un paraje desértico que en el pasado estuvo cubierto por una húmeda selva, donde continúan realizando hallazgos fantásticos. Sí, es una falange proximal de la mano de un Ardipithecus ramidus. Los huesos exhumados han desvelado las características corporales de este homínido que vivió aquí hace 4.400.000 años. Su estatura rondaba los 120 centímetros y poseía una cabeza pequeña y piernas y brazos largos. Sus pies eran semejantes a los de un mono y su gran capacidad prensil indica que vivía en los árboles, pero su pelvis era más bien ancha. A diferencia del chimpancé, que posee una pelvis más larga y estrecha. El ser humano, sin embargo, posee una pelvis de mayor anchura para proporcionar apoyo a los órganos cuando camina erguido. Esta similitud entre el ser humano moderno y el Ramidus indica que es muy probable que nuestro antiguo antepasado fuera bípedo y que empezó a caminar apoyándose solo en sus piernas cuando todavía vivía en los árboles, lo que descartaría la teoría que afirma que la bipedestación se originó en las sabanas después de que los homínidos abandonaran los árboles. Los restos del Ardipithecus ramidus han revolucionado nuestra concepción evolutiva, porque antes especulábamos con la existencia de un eslabón intermedio entre un chimpancé y nosotros. Pero hay que traspasar esos marcos preestablecidos e imaginar a un ser singular. Aquí debieron vivir cientos de especies de aves y mamíferos en medio de una espesa vegetación, como indican los restos de madera y semillas fosilizadas. Hoy es un entorno en el que hay que llevar sombrero.
Pero en aquellos tiempos no habría hecho falta cubrirse la cabeza, porque esto no era un desierto, sino una zona boscosa, y el Ardipithecus era capaz de moverse tanto entre los árboles como en el suelo. Los últimos hallazgos indican que es muy probable que su entorno tuviese este aspecto. En tierra firme, el Ramidus era muy vulnerable. No era capaz de volver a los árboles tan rápido como un mono, y tampoco corría a gran velocidad. ¿Cuál fue entonces la clave de su éxito? Su capacidad para adaptarse a un entorno cambiante. En aquella lejana era, un terrible cataclismo sacudió el continente y puso en peligro a plantas y animales. El manto terrestre se convulsionó e imponentes cordilleras desgarraron el paisaje de África. Las montañas bloquearon las nubes, lo que provocó un acentuado descenso de la humedad ambiental e hizo disminuir las zonas boscosas. Las frutas y los nutrientes comenzaron a escasear, lo que puso en graves aprietos a los desdichados habitantes de aquel antiguo paraíso. Pero el Ramidus era capaz de desplazarse a grandes distancias, recolectar alimentos y volver con ellos a su hogar arbóreo. Lo que le brindó una ventaja inesperada sobre otros simios más adaptados a la vida en los árboles, en la lucha por la supervivencia. Las últimas investigaciones también sugieren que fue beneficiado por el desarrollo de un acentuado comportamiento social, que lo convirtió en un ser preocupado por proteger a su familia hace 4 millones de años. Owen Lovejoy lleva muchos años analizando valiosos fósiles de nuestro lejano antepasado. Durante el estudio del Ardipithecus ramidus, nos topamos con un elemento curioso y muy llamativo, que la aparición de la bipedestación se produjo a la vez que un significativo cambio en su dentición. El tamaño mediano de los colmillos de un Ramidus macho permite esbozar una nueva teoría sobre sus condiciones de vida. Los caninos superiores y el resto de los dientes son bastante pequeños, lo que podría indicar que los machos no utilizaban los colmillos para luchar entre ellos porque no se disputaban a las hembras, porque el desarrollo de su comportamiento social los había impulsado a formar parejas monógamas. Los Ardipithecus machos, en lugar de derrochar su energía y poner en peligro su vida, compitiendo entre ellos para acceder a las hembras, comenzaron a utilizar esa energía para mejorar su eficacia reproductora, lo que les permitió aumentar el grado de cooperación entre ambos sexos y la prosperidad del grupo. Y ese pudo ser uno de los motivos por los que aquellos antiguos homínidos tuvieron tanto éxito y pudieron proliferar. Caminar sobre 2 pies ayudó al Ardipithecus a adaptarse al entorno, a adoptar un estilo de vida familiar y a potenciar el nacimiento de nuevas especies. Hace unos 3.700.000 años, los bosques africanos desaparecieron y fueron sustituidos por las sabanas. Y estas se convirtieron en el hogar de otro de nuestros primeros ancestros,
como muestran los vestigios hallados en el yacimiento de la Etoli por el paleoantropólogo tanzano Fidelis Masao y su equipo de arqueólogos. En este lugar hemos encontrado más huellas de pisadas, algunas muy profundas de nuestros lejanos antepasados, que en ningún otro yacimiento existente en el mundo. Estas son las huellas del Australopithecus afarensis, un homínido que vivió en la sabana hace unos 3.700.000 años y alcanzó un mayor tamaño que su predecesor. El Ramidus medía unos 120 centímetros, pero la estatura de un afarensis macho podía alcanzar el 1,50 m. Los pies del Ramidus eran perfectos para agarrarse a las ramas. Mientras que los del afarensis estaban mejor adaptados para caminar y correr por la sabana. Pero el afarensis no era muy veloz y no poseía garras, colmillos u otros mecanismos de defensa, lo que lo convertía en un ser muy vulnerable. Por eso solía desplazarse en grupos de al menos una docena de miembros, lo que tal vez fue uno de los factores decisivos que le ayudaron a sobrevivir en un ambiente hostil. No tenían lanzas, por lo que dependían de la fuerza que otorga formar parte de un grupo numeroso para defenderse de los depredadores. Aunque es posible que ya hubiesen aprendido a utilizar ramas de árbol o piedras para defenderse de alguna manera. Salir de expedición en grupo para buscar comida por la sabana ayudó a los afarensis a sobrevivir. Pero aún así, seguían siendo muy vulnerables. Su dieta se componía de raíces, vegetación y también insectos. Pero en la interminable sabana, el peligro acechaba tras cada arbusto. A pesar de todo, el afarensis salió adelante, lo que propició la llegada hace unos 2.400.000 años del Homo habilis, que también supo ganar la batalla por la supervivencia. Todo indica que el Homo habilis, imitando a las hienas, se convirtió en un carroñero y comenzó a buscar y después devorar cadáveres de animales, lo que significó un cambio drástico e inesperado en la conducta de los homínidos.
Este nuevo estilo de vida propició un invento accidental que se convirtió en la clave de su supervivencia. El paleoantropólogo Henry Van ha encontrado pruebas que lo atestiguan. Aquí tenemos unos huesos de casi 2 millones de años de antigüedad y en su superficie podemos ver una serie de marcas paralelas con cortes bien definidos. Este hueso pertenece a un herbívoro y tras ser hallado en Tanzania junto a restos de Homo habilis, fue recubierto con una capa de oro para observar mejor los cortes con un microscopio electrónico. Las marcas que presentan los huesos de animales de este yacimiento parecen haber sido realizadas con herramientas de piedra, con filos tan afilados como este. Estos tajos lineales son una prueba fehaciente de que el Homo habilis empleaba herramientas de piedra. Lo que demuestra que estos homínidos ya fabricaban útiles de piedra para trocear cadáveres de animales. Algo que debió ocurrir por casualidad y cambió su vida por completo. Nuestro antepasado, el Homo habilis, carecía de armas naturales. Y este paso de gigante le ayudó a reaccionar ante los cambios ambientales y a cazar presas hasta entonces inalcanzables. Gracias a la invención de la lasca de piedra, los homínidos comenzaron a utilizar afiladas y mortíferas herramientas, lo que les permitió elegir entre seguir alimentándose de las plantas que recolectaban y de pequeños pedazos de carne o usar esas afiladas lascas para atravesar la gruesa piel de los cadáveres de animales, abrirlos en canal, trinchar su carne en unos minutos y consumirla después junto a sus compañeros. La utilización de herramientas de piedra iniciada por el Homo habilis significó una auténtica revolución y un enorme salto evolutivo, del que se benefició hace 1.800.000 años el recién llegado Homo erectus. Este yacimiento se encuentra a 100 kilómetros de Tiflis, la capital de Georgia. El estado de conservación de estos huesos es fantástico. David Lorki-Panais y su equipo han descubierto huesos de Homo erectus enterrados junto a miles de huesos de animales. Algunos pertenecen a grandes herbívoros, lo que según Lorki-Panais es una prueba fehaciente de que el Homo erectus se alimentaba de carne. Estoy seguro de que, además de comer carroña, también cazaba. Era un ser carnívoro, necesitaba comer carne, y en esta zona abundaban las presas. El Homo erectus empezó a cazar y perfeccionó una técnica adaptada a sus cualidades físicas. Los cazadores herían a una presa y después seguían su rastro.
Sabían que sus fuerzas terminarían agotándose y que su paciencia sería recompensada. Y de esta forma, nuestro ancestro se convirtió en depredador. Pero ¿cómo sabemos que el Homo erectus era un buen corredor? Una pregunta que intenta responder el paleoantropólogo Daniel Lieberman, examinando valiosos restos del Homo erectus. En este borde óseo se insertaba el glúteo mayor. Es el músculo más voluminoso del cuerpo humano y su función es fundamental para un corredor. La falta de vello corporal también ayudaba al Homo erectus a recorrer grandes distancias. Un pelaje denso dificulta la reducción de la temperatura corporal, lo que impide a los mamíferos estar mucho tiempo activos bajo el abrasador sol africano. Cualquiera que lo intentara se arriesgaría a sucumbir a un golpe de calor. Ningún otro animal terminaría la maratón de Tokio. Si alguien llevara a su perro, este sería incapaz de llegar a la meta. El Homo erectus podía recorrer largas distancias a una velocidad variable tras una presa que comenzaría a jadear para reducir su temperatura. Solo era cuestión de mantener la presión hasta que el animal sufriera un golpe de calor. Tener menos vello favorece la sudoración y permite reducir la temperatura corporal con mayor rapidez. El inicio de la actividad cinegética produjo en el Homo erectus un cambio asombroso que tuvo lugar en el interior de su cráneo. El tamaño del cerebro de los homínidos había ido aumentando con el paso del tiempo. Pero en el Homo erectus, su crecimiento se aceleró. Y el factor clave fue su nueva dieta. Sus antepasados dependían de la fruta y de otros alimentos con un alto contenido en fibra, por lo que necesitaban un tracto gastrointestinal más largo y digestiones más laboriosas. Pero cuando el Homo erectus aumentó su ingesta de carne fresca, cuya digestión implica un menor gasto de energía, sus intestinos se acortaron, lo que le permitió desarrollar un cerebro más grande y volverse más inteligente. El consumo de carne propició el desarrollo de la inteligencia y las emociones del ser humano. E impulsó al Homo erectus a relacionarse con sus semejantes y a cuidar de ellos. Muchos de sus descendientes abandonaron África y se diseminaron por Asia. El hombre de Pekín y el hombre de Java son subespecies del Homo erectus. Y en África surgió una nueva especie, el Homo heidelbergensis. Sus poblaciones se dividieron y en Europa dieron origen al Homo neanderthalensis u hombre de Neandertal y en África al Homo sapiens. Lo que propició que en la Tierra, hace entre 200.000 y 300.000 años, vivieran al menos 3 especies de homínidos, incluido el recién llegado Homo sapiens. Sus comienzos fueron difíciles e incluso estuvo a punto de extinguirse a causa de un cambio climático a escala global. Hace unos 190.000 años, la Tierra se enfrentó a un período glacial. Las zonas ecuatoriales se volvieron más áridas y muchos de los pastizales de África se convirtieron en desiertos. El Homo sapiens buscó nuevos hábitats para escapar de la extinción. Y uno de los territorios a los que llegó
fue este promontorio de la costa sur de Sudáfrica. En las entrañas de esta cueva, un proyecto de investigación liderado por Curtis Moren ha encontrado valiosos vestigios de aquella era. Esa sustancia negra es carbón y procede de hogueras antiguas. Hemos encontrado muchos artefactos de piedra por aquí. Esta es una de las fuentes de información más completas de aquel periodo. El Homo sapiens comenzó a devorar moluscos para escapar de la extinción, como prueba el hallazgo de estas conchas. Lo que se convirtió en todo un hito para un ser que nació en la sabana y desconocía las propiedades de este alimento. El molusco más abundante en este yacimiento es el mejillón marrón. Este fue encontrado entre los sedimentos más antiguos, que datan de hace unos 160.000 años. El Homo sapiens descubrió un acantilado repleto de moluscos. ¿Pero qué le hizo pensar que eran comestibles? Tal vez solo sobrevivieron los miembros más curiosos de nuestra especie, porque durante aquel periodo su población se redujo a menos de 10.000 individuos. Una tragedia que quedó inscrita en nuestro genoma. Hoy ya somos más de 7.000 millones. Pero las diferencias entre nuestros genes son mínimas. Lo que indica que todos descendemos de una población muy reducida. De un descenso brusco causado por un evento de cuello de botella, cuya recuperación posterior produjo una población con genes similares. Todos descendemos de aquellos escasos supervivientes que, gracias a poseer una mente curiosa, tuvieron el valor de probar cosas nuevas. El Homo sapiens también viajó hacia Asia, como prueban los valiosos descubrimientos efectuados en la cueva de Manot. Esto parece un hueso de un dedo humano. Israel Herskovich encabeza el equipo internacional que excava este yacimiento. Aquí es. Los vestigios exhumados en sus galerías indican que el Homo sapiens habitó esta cueva hace 55.000 años. Y lo más fascinante es que a 40 kilómetros se han hallado restos de neandertales. Huesos de 18 cuerpos que parecen descartar la antigua teoría de que en aquella época ambas especies nunca se encontraron. El yacimiento de la cueva de Manot es el único descubierto hasta ahora en el que se han encontrado restos de un grupo específico que comenzó a migrar desde África. Y también es la primera prueba de que pudo haber un solapamiento temporal y espacial entre el Homo sapiens, cuya anatomía era idéntica a la nuestra, y el hombre de Neandertal. Ambas especies compartían un mismo ancestro, el Homo erectus. Algunos de sus integrantes emigraron a Eurasia y dieron origen a los neandertales. Y en África, 100.000 años más tarde, surgió el Homo sapiens. Lo más curioso es que este último tardara tan poco en toparse con los neandertales. Cuando el Homo sapiens viajó hacia el norte, efectuó una parada en la zona situada al este del Mediterráneo. Un lugar en el que predominaban los bosques primigenios.
Así que se adentró en ellos en busca de presas y acabó cruzándose con los neandertales. ¿Habéis visto? ¿Un hombre blanco? Pero ¿qué aspecto tenía aquel homínido? Los primeros paleontólogos lo imaginaron como un ser peludo con aspecto de simio, con un intelecto muy inferior al del Homo sapiens. Pero hoy los expertos opinan que sus capacidades, tanto anatómicas como mentales, no distaban tanto de las de su pariente contemporáneo. El profesor Israel Herskovich, de la Universidad de Tel Aviv, ha examinado numerosas calaveras de neandertales. Su cráneo es mucho mayor que el de un ser humano moderno, lo que indica la existencia de un cerebro grande. El cerebro de un neandertal era al menos un 10% más grande que el del Homo sapiens. Y un examen minucioso de los huesos de su garganta y su oído indica que es muy posible que pudiera hablar. Los neandertales también trataban las pieles y se vestían con ellas, como prueba una herramienta hallada en Francia. Un curioso útil de hace 50.000 años, bautizado como lissoir o pulidor, que fue descubierto por la paleontóloga Marie Soresi en un yacimiento neandertal. Fue construido con un hueso de bisonte estepario y probablemente era utilizado para alisar las pieles. Lo que prueba que la antigua teoría de que los neandertales eran fuertes, poco inteligentes e incapaces de hablar ha quedado desfasada. Los neandertales eran mucho más inteligentes de lo que se creyó en el pasado. Incluso es posible